Hola, pues aquí esperando que se encuentren muy bien y compartiéndoles una sesión grabada sobre los temas que hoy vamos a abonar, atendiendo al seguimiento de la temática de nuestro programa de estudios, que es la unidad número 3. Prácticamente con estos temas la empezamos y la unidad se llama Capacidad, Justicia y Discriminación. Son tres momentos de esta presentación. El primero es justamente la presentación temática de su servidora en este marco de la asignatura de Teoría Política Contemporánea para los estudiantes de la licenciatura en Administración Pública. El objetivo es analizar la capacidad, justicia y discriminación a partir de tres grandes intelectuales como es Sandel, Rawls y Massentry. A partir de ellos nosotros vamos a ver datos importantes. El segundo momento de esta sesión pues, es el desarrollo, compartiendo ejemplos, puntos de vista y apoyándome en las diapositivas que van a ir apareciendo en pantalla. El cierre de la sesión del día de hoy se va a dar en la medida de ir haciendo algunas conclusiones de mi parte, poner algunos ejemplos y bueno, decir que esto habrá de tener un cierre también por parte de ustedes, ya que en el reporte de lectura que entregarán para esta asignatura, en Classroom que ya ha sido asignado, solamente vamos a actualizar para la fecha de entrega que será el sábado 4 de febrero, a más tardar a las 23 horas con 59 minutos, y ese reporte de lectura deberá de recuperar ideas que se han dicho o que se dirán en esta sesión grabada. Con eso cerraríamos nuestra sesión. Entonces, pues quiero compartir con ustedes inicialmente con Michel Sandel, quien nace en 1953. Aquí hay una breve semblanza de su vida. Es de una familia hebrea. Fue presidente en secundaria, nivel diversificación en el liceo, estudió en la Universidad de Brandeis y pues en 1973 fue elegido como miembro de una organización y pues también se doctoró, tuvo becas y bueno, una persona muy preparada. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas filosóficas de Sandel? La teoría comunitarista es conocido por su crítica a la teoría de la justicia de John Rawls, que es uno de los personajes que también vamos a ver. Y su último trabajo de Sandel fue un documento que se llama Contra la Perfección. Un dato importante es que el doctor Sandel se desempeñó en la administración pública durante la presidencia de George Bush en la Consejería presidencial sobre la bioética que tenía en ese momento. Entonces eso pues, nos da un panorama de que fue una persona que vivió, ¿no? Parte de lo que sentía. Ahorita me recuerda también a Nicolás Maquiavelo, quien escribió la obra del Príncipe, y él cuando hace ese libro, pues también tuvo la venia de que él había sido parte del gobierno, y de hecho yo siempre lo he referido que él habla en esa obra del Príncipe de Maquiavelo en un tono más crítico. Él no estaba de acuerdo con muchas de las tesis o de las cosas que él vivió, ¿no? Como el problema no es llegar al poder, sino mantenerte en él, o como muchos ahora malinterpretan, ¿no? La política maquiavélica, que es una política mala. Bueno, entonces Sandel pues fue parte de la administración pública y pues eso se le da otra visión a las cosas, como vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué dice la teoría comunitarista? En esta teoría señala que el individuo es un ser esencialmente social. El bien es previo a la justicia y el conocimiento de la organización de la sociedad depende de la visión integral del bien de la comunidad. Como nos damos cuenta en estos tres temas que son la parte esencial de estas diapositivas o de este material que hemos realizado para todos, hay tres cosas: la capacidad, la justicia y la discriminación. Y como nos damos cuenta, Sandel es un intelectual que le da mucho peso a la parte social, a la parte humanitaria, buscaba el bien, o sea, por eso su teoría comunitarista, ¿no? Incluso esta tesis importante que él señala, que el bien es previo a la justicia. Y bueno, ahí por eso entra en una serie
dimes y de debate con Rawls, ¿no? Porque él trae otro planteamiento. Entonces, el doctor Sandel da una cátedra en su afamado programa Justicia, en un curso en la Universidad de Harvard, y ahí pues él hablaba justamente de la justicia, y vamos a ver qué decía, ¿no? Entonces, aquí nosotros, como nos vamos a poder dar cuenta en estas diapositivas, hay una explicación de Sandel. Más tarde lo vamos a retomar para ahora rescatar en él la parte del liberalismo, lo político, otra vez el comunitarismo y el pragmatismo. Entonces, en esta primera idea nos quedamos en que Sandel pues dice que el bien es antes de la justicia, y él se interesa más por el bien en la sociedad. Ahora, vamos a entrar a una de las teorías pues muy controversiales, pero que muchos eruditos en esta sociedad pues se han apoyado en él, ¿no? Un máximo exponente de la teoría de la justicia. Obviamente, y creo que aquí vamos a rescatar algo de eso, uno de los iniciadores anterior a Rawls de la justicia pues fue Sócrates, ¿no? Es muy comentado en sus saberes sobre el término, que Sócrates enseñaba sobre la justicia, y él decía que la justicia es lo que cada quien crea, ¿no? Porque cada quien tiene un concepto diferente de justicia. Entonces, sin lugar a duda, pues muchos de los intelectuales que vienen después de él, pues toman como base la filosofía sobre la justicia de Sócrates. Bueno, ahora veamos estos tres planteamientos de Rawls, John Rawls. Él se opone a la teoría utilitarista clásica e institucionalista de la justicia, en donde la moral es contractual, y afirma que al ser las primeras virtudes humanas, la verdad y la justicia no pueden ser transables, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Otra de sus ideas es que el esquema en que una sociedad justa no está sometida a la negociación política ni al cálculo del interés social, y la justicia es entonces la primera de las virtudes de la sociedad. Cada una tiene el derecho de inviolabilidad, pero basado en el principio de la justicia. Entonces, si ustedes se detienen un poquito en este material, de entrada, la tesis principal de John Rawls es que la justicia es una virtud de todos, es una virtud de las personas, y que esta no es negociable, y que esta no tiene que tener ningún sentido de utilidad que vaya a favorecer a alguien. Entonces, como nos damos cuenta en la vida cotidiana, muchos de los actores, de las instituciones, que obviamente al frente de ellas están personas, pues vemos que este precepto de lo que es justicia ha sido terriblemente lacerado, ¿no? A mí sí me convence en esta parte. Yo creo que es algo que tenemos que luchar todos, en que la justicia se tiene que ver como una virtud. No es una obligación, no es una responsabilidad. Yo creo que antes que eso es una virtud. Y al ser una virtud, entonces tenemos que trabajar con ella. Y sobre todo, ¿no? Primera tesis, la justicia es una virtud. Segunda tesis, en ese tenor, la justicia no se debe de violentar, la justicia no debe de ser negociable, la justicia no debe de tener intereses personales, ¿no? Entonces es algo muy importante. ¿Y qué es lo que le va a dar un peso muy importante a los planteamientos de Rawls? Vamos a ver, en ese sentido, los principios de la justicia social proveen un mecanismo que establece derechos y deberes en las instituciones básicas y de la sociedad. Si nos damos cuenta, aquí ya se habla de una justicia social. En los anteriores planteamientos solo se hablaba de una justicia, que la justicia es una virtud, que la justicia no es negociable, que la justicia no es una obligación. Aquí ya se habla de la justicia social como una obligación, y el rol de los principios de la justicia social ayudan a determinar los deberes y los derechos. Entonces, John Rawls primero dice, bueno, la justicia es una virtud y la justicia no es negociable. Pero ya cuando le pone un adjetivo, que es la justicia social,
Entonces habla de que la justicia social es un derecho y es un deber. Y que entonces es un derecho y un deber para todas las personas y que se debe de trabajar de manera equitativa, ¿no? Porque eso nos va a dar un acceso a las oportunidades económicas de todo tipo. Entonces, cuando se trata de una justicia para muchos, tal parece que en la primera parte él habla de una justicia personal individual y que es una virtud y que no es negociable. Y ahorita cuando habla de una justicia de tipo social, entonces implica deberes y obligaciones para que todos y todas tengan las mismas, tengan oportunidades, ¿no? Ahora nos vamos aquí. El problema de la justicia se plantea en la creación de una concepción de justicia para la estructura básica de la sociedad. Por eso Rawls concibe la justicia como un ideal social. Esa es una tesis, la cuarta tesis, ¿no? Primera tesis, la justicia es una virtud. Segunda tesis, la justicia no es negociable. Tercera tesis, la justicia social es un deber y es una obligación. Cuarta tesis, la justicia es un ideal, la justicia es un ideal social. Entonces, la justicia como imparcialidad, los principios fundamentales se pactan en una situación inicial que es justa y de igualdad como condición de la asociación de los individuos. Si nos damos cuenta aquí, la justicia, por eso se conoce como la teoría de la justicia de John Rawls, porque él se va mucho más allá, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita yo me atrevo a recordar a Confucio, ¿no? Cuando él decía que las personas tienen que ser virtuosas, ¿no? Y hablaba de una ética. Aquí, para Rawls, la justicia es una virtud, ya quedamos, pero vamos a ver que gracias a esto se van generando otras categorías conceptuales que van a permitir los ideales de las personas, pero también las condiciones de vida, y se empieza a trabajar este término de la igualdad. Ajá. Entonces dice que la posición inicial de igualdad corresponde al estado de naturaleza en el que se indica que nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad ni su distribución de ventajas y capacidades naturales. Es un ejemplo de la teoría contractual en donde ciertos principios serían aceptados de manera racional en una situación inicial bien definida, en donde la división correcta de ventajas tiene que hacerse conforme a los principios aceptables de todas las partes. Entonces vamos a ver cuáles son algunos conceptos importantes. Bueno, es el Estado quien asegura que los acuerdos sean imparciales. Vamos, aquí Rawls pues, no lo dice de manera directa, pero eso permite que pues la gente que está al frente de organizaciones tome estos principios para, a partir de lo que implica la justicia, pues generar condiciones de igualdad para las personas, ¿no? En donde quiera que se encuentren conviviendo. Ahora vemos aquí cuáles son los puntos de la teoría de Rawls. Bueno, es una opción al utilitarismo clásico. El bienestar de la sociedad se formaría a partir de la satisfacción de los deseos de los individuos. La justicia social es el principio de prudencia racional aplicado a una concepción colectiva del bienestar en el grupo, ¿sí? Entonces vemos cómo esta tesis que ya dijimos que cuando se habla de la justicia social se habla de deberes y de obligaciones y que la justicia es el ideal de la sociedad, porque nos vamos a ir dando cuenta que más tarde esto va a permitir que la gente pueda convivir y que la gente pueda estar en sociedad, ¿no? Que pueda estar en paz, que pueda tener tranquilidad. Ahora, para Rawls, el principio de utilidad clásico se refiere a la satisfacción del deseo racional. Para el utilitarismo, la sociedad hace extensivo el principio de elección de cada persona y la justicia como imparcialidad por ser una visión contractual que supone que los principios de justicia son el resultado del acuerdo original. Y como conclusión, el utilitarismo es una teología y justicia como imparcial. Es una teoría teológica y la justicia como imparcialidad no es una teoría deontológica. Vamos a seguir. Principios de la justicia. En este tenor, la teoría de la justicia se divide en la interpretación de la situación inicial y los principios formulados y el razonamiento para determinar cuál de estos principios se adopta. Para las instituciones hay dos principios fundamentales y para los individuos hay más. Primero, cada persona ha de tener un derecho igual
al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de las libertades. Segundo, las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de tal modo que a la vez se espere razonablemente que sean ventajas para todos y se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. Entonces, los principios de la justicia son el derecho a no igualdad y el segundo principio, que eso va a generar desigualdades sociales y económicas. Ahora vamos a ver lo que sigue. Ok. Tenemos la estructura social, se puede dividir en dos partes. Entonces, el primer principio se aplica a la parte social que define y asegura las libertades básicas. El segundo principio se aplica a los aspectos que establecen desigualdades económicas y sociales como la distribución del ingreso y la riqueza, que no tiene que ser igual para todos, pero sí ventajosa. Entonces, el primer principio tiene prioridad sobre el segundo, porque al ser transgredida en las libertades básicas no pueden justificarse ni compensarse mayores beneficios sociales y económicos. Entonces, como nos damos cuenta, en el desarrollo de la sociedad, pues se presentan una serie de condiciones que quebrantan las ideas primarias de naturaleza de la justicia de la que hablaba Rawls, ¿no? Y que a la fecha, pues es bien complicado que se hable de una justicia social plena, ¿no? Que tendría que ver con la igualdad de condiciones y circunstancias para todos, porque parte de lo que genera ese rompimiento de esa tesis, pues es la distribución del ingreso y la riqueza, ¿no? Si lo vemos por ese lado, como decía, como dicen algunos teóricos de la economía, pues ya ahí se rompe, ¿no? No puede haber justicia desde la distribución del ingreso y de la riqueza porque está dada por otros factores que Rawls a lo mejor no consideraron. Ahora, estos principios, al referirse a las personas, las considera como representativas de la sociedad. Estos principios plantean la justicia como todos los valores sociales liberales, libertades y oportunidad de ingreso y riqueza. Entonces, del lado social, legal, constitucional, pues hay una justicia, al menos escrita en las leyes, que es para todos, ¿no? Por ejemplo, ahorita me recuerdo, el derecho a la educación en México es laica, gratuita y obligatoria para todos. Pero al paso de que vamos avanzando en los niveles educativos, pues vemos que eso ya no es tan posible, ¿no? Por diversas razones, el crecimiento de la población, la falta de recursos económicos, el que algunas personas no quieran o no les interese estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el principio de la diferencia existen dos hombres, uno que inicia su vida como miembro de la clase empresarial y el otro en la clase de obrero no calificado, y eso ya crea una diferencia entre ellos, ¿no? Que ni ellos mismos a lo mejor estarían pensando en un inicio, porque nadie elige dónde nacer, o sea, todos nacemos donde nos toque, pero ya desde que nacemos con unas condiciones de desigualdad económica, ¿no? Incluso hasta sociales. Ajá. Entonces Rawls desarrolla el principio de justicia enfatizando que puede servir de base para la doctrina de la economía política. Además, estos principios tienen valores de la comunidad inmersos en sí. Entonces, los principios de la justicia son conceptos de economía política como el bienestar económico. Sin embargo, el término bienestar hace referencia a un concepto moral implícito utilitario. Entonces, es difícil bajo estos preceptos, en mis palabras, una justicia meramente pura, ¿no? A lo mejor en el ámbito personal, cuando decíamos que la justicia era una virtud y que la justicia no es negociable, pero cuando esta justicia pasa al terreno más de la colectividad, más de la comunidad, se quebrantan muchas cosas, ¿no? Porque ya es una justicia, lo que decía Rawls, una justicia social en donde hay deberes y hay obligaciones, y cuando alguno de estos se cumple o no se cumple, pues eso ya crea un marco de diferencia entre unos y otros, y más hacia donde lo quiere llevar Rawls, ¿no? Que es a la economía política, donde las condiciones económicas pues están determinadas por muchos factores que ya salen de las manos de las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando dice que el que nace incluso ya
para ser empresario y los que nacen para ser casi siempre clase trabajadora obrera, ¿no? Entonces eso crea una diferencia. Aquí entonces tenemos que la teoría de la justicia presupone una teoría del bien, y el ideal de la justicia se basa en fomentar la virtud y combatir los deseos y aspiraciones incompatibles con ella, ¿no? Entonces vemos que esto pues, se va complicando si vemos una serie de factores de los cuales depende. Ahora, esta teoría se opone al utilitarismo conjuntamente con el perfeccionismo y es anticontractual. La posición original hace posible la unanimidad, la decisión de uno de todos y sirve para los juicios de los ciudadanos de una sociedad bien ordenada y regulada por los principios de la justicia, ¿no? Entonces, esa es la razón por qué esto se vuelve tan complejo. Ahora, consideraciones respecto a los sistemas económicos, pues viene el asunto de los libres mercados, el asunto de cómo los problemas morales de la economía política, como el tema del ahorro, la tributación y entre otros, el problema ético presupone estas consideraciones, entonces aparecen todas estas bases, estos términos que pues van a ser bien complicado esto y que en algún momento, lo que analiza la teoría de la justicia no es un sistema, no es si un sistema es más óptimo que otro, sino que da los lineamientos de un sistema económico justo que admita variaciones. Entonces, no sé, recientemente ustedes recordarán que pues que se dio todo este asunto de la reforma laboral con más días de vacaciones para los trabajadores. Sin embargo, lo que hemos escuchado y algunos hemos compartido que bajo la teoría de Rawls, pues dices, pues eso va a generar más justicia, pero en la vida real no, porque nos entrevistaban al presidente de Canacintra y decía que pues sí, que las empresas son las que están obligadas a dar más días de vacaciones a sus trabajadores, pero pues que en México tengamos presente que el 70% de la gente que trabaja, pues trabaja en el comercio, en el trabajo informal. Y eso implica que ellos son su patrón o que no tienen patrón y pues en ese sentido pues nunca van a tener esos días de vacaciones. Realmente él decía que esas vacaciones apenas y es como para 6 millones de trabajadores que son los que están en una empresa. Entonces, ¿hasta qué punto esta teoría de John Rawls podría compaginar en un sistema económico? Pues la verdad no. O lo mismo, ¿no? El incremento a los salarios, que se dio un incremento y que va a ser a partir de 2023, pero vamos a otra cosa. Pues no es para todos. No es para todos y los empresarios pues se dan a la tarea de establecer nuevos contratos de trabajo y frecuentemente se violentan esos principios. Entonces sí es un poco complicado aspirar a una justicia en el ámbito laboral, ¿no? Con estas características. Ahora, por eso el objetivo de la función distributiva en el marco de la justicia no es maximizar el balance neto de la satisfacción, sino establecer instituciones básicas juntas. Es problema de los utilitarios de la utilidad indebida y no de la teoría contractual. Entonces, pues, ¿hasta qué punto la justicia realmente puede tener un signo de utilidad cuando se trata de una justicia buscada en la colectividad o en el ámbito laboral o en el libre mercado? Es complicado, ¿no? Ahora, el problema de la justicia en las generaciones surge en el contexto del sistema social global, depende del mínimo social, por esta razón que yo les decía, ¿no? O sea, no vivimos en un estado de naturaleza, sino vivimos en un estado, en una sociedad donde los seres humanos dependemos de muchas instituciones, ¿no? De tu institución 1, tu trabajo, institución 2, tu escuela, institución 3, tus amigos, institución 4, tu familia, institución, o sea, y una serie de cosas que en todos ellos vemos que hay fuertes diferencias, ¿no? Fuertes, vaya, aunque, la virtud, la justicia como virtud en lo individual es difícil que aplique, ¿no? Por eso aquí se habla de los principios de justicia para las instituciones. El primero es que cada persona debe tener un derecho igual al más extenso sistema total de las libertades básicas. El segundo, las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera para mayor beneficio, pero y no es que yo sea pesimista, no solo estamos analizando
el asunto de la capacidad, la justicia y la discriminación, y iniciamos en una parte de lo que decía Sandel con este asunto con el asunto de lo comunitario, ¿no? Y luego vemos a Rawls, bueno, Sandel estaba en contra de los planteamientos históricos sobre justicia de Rawls, y ahorita nos damos cuenta relativamente por qué, porque definitivamente tal parece que lo que decía Sandel, pues sí tiene más impacto, ¿no? Si me voy del lado social, tomo la teoría de Rawls; si me voy del lado económico, político, pues definitivamente pues la justicia, la búsqueda de la justicia tiene un precio, ¿no? La justicia misma tiene un precio, implica poder, implica dinero, implica relaciones, o sea, es un asunto que pues hemos tergiversado históricamente. Ahora, aquí viene un tema que vemos que la justicia está relacionada con temas de bienestar, pero también con un tema que vamos a ver más tarde, que es con toda esta cuestión de lo que implica la libertad, el liberalismo, ¿no? Entonces, tal parece que la justicia, en el marco de lo que va a ser el liberalismo, tiene más cabida que en el marco de lo que significa la eficiencia y el bienestar, porque pues eso no solamente depende de buenas intenciones o de mis pensamientos, o de que yo sea una persona virtuosa y entonces justa. A lo mejor en mi alcance inmediato, en realidad puedo hacerlo, pero ya cuando empiezo a tener convivencia con otros grupos, pues es muy complicado esta parte, ¿no? Ahora, pues hasta ahí nosotros vamos ahora a ver un poquito lo de Macintre, Alasdair Macintre, para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy con esto. Y bueno, tenemos que él se identificó con un marxista, él mantuvo un rechazo al liberalismo y a su visión comunitarista, o sea, él no coincidía con el asunto de Rawls, no coincidía con Sandel. Entonces, tuvo una conversión al catolicismo. Vamos a ver qué más hay de él. Una de sus obras fue Tras la virtud, en donde desarrolla a partir de la filosofía clásica, especialmente la de Aristóteles. Su teoría de la justicia es antecedida por Nozick y Rawls, los critican. Ajá, decía que Nozick elabora un sistema de justicia a partir del derecho. Rawls considera primordial que el principio de igualdad respecto a las necesidades. Entonces, bueno, pues él piensa muy diferente, ¿no? La finalidad de la existencia, lo que constituye el bien del hombre, es la vida humana completa vivida al óptimo, y el ejercicio de las virtudes es parte necesaria y central de la vida, no un mero ejercicio. ¿Qué decía de la virtud? Macintre dice: una virtud es una cualidad humana adquirida, cuya posesión y ejercicio tiende a hacernos capaces de lograr aquellos bienes que son internos a las prácticas y cuya carencia nos impide efectivamente lograr cualquiera de tales bienes. Como nos damos cuenta, él saca, si bien es cierto, la virtud para él es una cualidad adquirida, pero también eso depende de otras prácticas de fuera, ¿no? Entonces, por práctica entenderemos cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa establecida socialmente, mediante la cual realizamos los bienes inherentes de la misma. Entonces nos damos cuenta cómo él habla o sea, por qué critica a Rawls y por qué critica a los antecesores sobre esto. Entonces, para él, ¿cuáles son las virtudes principales? El valor, la justicia y la veracidad. Y veamos qué dice la justicia. La justicia es la virtud de recompensar el mérito y reparar los fallos en recompensar el mérito dentro de una comunidad ya constituida. Entonces, si nos damos cuenta, habla de que la justicia es una virtud, pero es para recompensar un mérito, no es una virtud como la veía Rawls, orientada a cuestiones más individualistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre justicia y ley? La justicia se relaciona con la ley natural. MacLean habla de una justicia natural, y la ley solo puede ser aplicada para quien tiene justicia. Entonces, son dos cosas diferentes. Para que la justicia pueda florecer en una comunidad, según Macintre, hay dos cosas: criterios racionales de mérito, y dos, un acuerdo socialmente establecido sobre la índole de esos criterios.
¿Y cuál es la diferencia entre justicia y misericordia? Bueno, que la misericordia es un sentimiento guiado por la razón que nos capacita para dar un incalculable y recibir totalmente agradecido. Ni es lástima sentimentalista ni razón calculadora. Se coloca entre el altruismo y el egoísmo. No hay mejor forma de justicia que obrar con misericordia. Entonces, como nos damos cuenta, como, Macintre habla de una justicia natural, habla de una justicia que se va a dar en función del mérito y habla de una justicia un tanto racional, ¿no? Entonces, pues, estudiantes, con esto nos despedimos. Esperemos que vemos estos términos de la capacidad, la justicia y la discriminación, y nos damos cuenta que entonces, a modo de conclusión, que la justicia, en cualquiera de los teóricos que la vimos, ¿sí? La justicia es imposible que se dé en absoluto porque hay muchos actos de discriminación en las leyes, en las instituciones y entre las personas. Sin embargo, pues creo que vale la pena tener presente que la justicia, y como en muchos hechos del pasado, la justicia fue un principio del partido, es un principio del Partido Revolucionario Institucional. La justicia es un objetivo de las leyes, pero cada vez queda más alejada de que realmente la justicia la podamos tener en su plenitud y que la justicia realmente contribuya al interés general, ¿no? Casi siempre contribuye a intereses particulares. Eso no quiere decir que no podamos alcanzar. Pues muchísimas gracias y pues de mi parte sería todo. Con esto nos despedimos y ha sido un gusto estar aquí con ustedes y hasta pronto.